tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales temas noticiosos de la agenda nacional e internacional. La caravana migrante, la que salió hace 2 semanas de Honduras, sigue su camino hacia Estados Unidos entre la esperanza y la incertidumbre, pero también bajo las amenazas del presidente Donald Trump de enviar soldados para detener su camino hacia Estados Unidos. Trump ha dicho que hará uso de la fuerza para atender lo que él ha llamado emergencia nacional. Es el tema de esta noche, lo vamos a platicar con nuestros compañeros en la mesa. Ivonne Melgar, ¿cómo estás? Pascal, buenas noches a todos. Buenas noches, Espinosa. ¿Cómo estás, Pascal? A todos, muy buenas noches. Igualmente. José, buen día. Buenas noches, Pascal. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gerardo Galars. Buenas noches, Pascal. Buenas noches a todos. Aquí estamos de regreso. Pues comenzamos contigo, Pepe. ¿Cómo ves? La caravana ha sido motivo de muchos comentarios. Por un lado, por supuesto, ha generado simpatía en México esta caravana migrante porque los mexicanos pues, estamos acostumbrados a que a migrantes mexicanos les hagan muchas cosas en Estados Unidos y se ha dado una solidaridad en México. También ha habido quienes han asumido un discurso más duro ante la migración, pero creo que la mayor parte de los comentarios han sido en el sentido de la solidaridad, sin dejar de lado el hecho de que Honduras está viviendo una crisis política producto de sus pasadas elecciones presidenciales y hay quienes ven pues la mano de la oposición hondureña e incluso de otras manos en la formación de esta caravana. Pues mira, la verdad es que a mí una de las cosas que me han llamado la atención esta vez, porque hay que decirlo, no es la primera caravana, acabamos de tener en abril otra caravana. Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención es que por primera vez siento a la población mexicana dividida respecto a la aceptación de la caravana. Vi por ahí en la semana incluso alguna encuesta que casi daba la mitad a favor de la política del presidente, del presidente Peña, incluso de que no entraran si no cumplían con los requisitos de ley, incluso si no tenían documentos, y la otra mitad pues a favor de que pudiera haber no solo libre tránsito, sino la posibilidad, como ellos han dicho, de acogerse a la figura del asilo. Hay otros datos que siguen llamando la atención, como por ejemplo los que ven en ellos la posibilidad de que si entran al país acaben convirtiéndose en factores de inseguridad o si amenazan, por ejemplo, con quitarles empleo a los mexicanos. Y la verdad es que esta me parece una cuestión que hay que subrayar, cómo dentro de México algunos de los discursos, digamos, nacionalistas, más xenófobos e incluso racistas empiezan a permear y me parece que ahí hay que poner focos rojos. Dicho esto, te diría que el asunto de la caravana parece que a pesar de que había información suficiente para tomar las previsiones y tratar de tener, digamos, una estrategia, fueron superadas otra vez por el peso de los acontecimientos. ¿Pero qué se podía hacer? Es decir, ¿qué previsión se podía tomar ante un grupo de 3,000, 4,000 personas? Creo que no hay mucho que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que desde hace rato tenían que haber tomado, por ejemplo, cruzan 400,000 centroamericanos al año por el país. Pero no grupos. No de golpe. No de golpe. De acuerdo. Pero tienes una institución que se llama Comar. Y la Comar la has dejado abandonada desde 2007. Si yo sé que puedo tener una afluencia de esa naturaleza de inmigración hacia mi país, pues lo primero que tendría es comenzar a hacer un diagnóstico y ver cómo fortalezco las instancias que crean las condiciones para poder recibir a migrantes en la frontera sur. No estoy justificando las fallas de la política migratoria. Lo que estoy diciendo es que ante una situación extraordinaria como esta, pues tampoco había una forma elegante de manejarla, ¿no? Bueno, creo, por ejemplo,
una de las cuestiones que me parece que fue positiva, pero fue posterior, una vez que ya se había dado esa irrupción violenta por la frontera, me pareció atinado, por ejemplo, la decisión del canciller Videgaray de tratar de involucrar a ACNUR para poder, quizá rememorando lo que pasó, ¿se acuerdan? En los 80s con los guatemaltecos. Con los guatemaltecos, sí. Pues poder contar con la supervisión de una institución internacional que incluso pueda proveer cooperación técnica, humanitaria y de ayuda. Eso se podía haber previsto, incluso haber entrado en contacto con ACNUR en su momento de manera previa. Creo que como otras veces el asunto se dejó ir o, esa es la otra hipótesis, el tema se calienta esta vez, a diferencia de lo que sucedió en abril, por la irrupción y la manera en la que Donald Trump se mete al tema. De la manera como entra a presionar a México, de la manera como le exige que frene la caravana en la frontera, sí, la manera como la declara un asunto de seguridad nacional, seguramente con fines electorales, pero en cualquier caso, el peso de la presión de Donald Trump me parece que es el que esta vez, potencia un conflicto que en cualquier caso se debe haber previsto. Ivonne Melgar. Pascal, varias cosas que creo que nos obligan a recordar los antecedentes de las iniciativas de asumir que somos una región continental y que como tal debemos establecer respuestas también regionales frente a tendencias económicas, socioeconómicas. Y lo digo porque creo que tarde que temprano el presidente ahora electo y pronto presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que tomar definiciones frente a qué tipo de liderazgo quiere tener a nivel continental y frente a Donald Trump. En su momento, Vicente Fox, ¿se acuerdan ustedes con su iniciativa de Plan Puebla-Panamá, asumiendo la región mesoamericana? Tenía esa pinza de hagamos proyectos que frenen la pauperización de la región, y la otra pinza era la iniciativa de las Américas con el gobierno estadounidense. Aquella franja de presidentes de izquierda, incluidos los Kirchner, Hugo Chávez, en la región frenaron esa iniciativa y consideraron que Vicente Fox era cachorro del imperio. Y ahí quedaron los intentos. Hoy yo creo que ese mismo diagnóstico es el que tenemos exacerbado. Hablamos de una región con Chiapas, obviamente, con toda la parte del sureste empobrecido mexicano y Centroamérica, que ha sido pues la damnificada del capitalismo continental. Ahí ni siquiera los intentos y los ensayos de izquierda han logrado atemperar el problema de la pobreza. Por el contrario, Daniel Ortega en Nicaragua lo ha profundizado. Entonces, ¿qué va a pasar hoy con un Estados Unidos que, y aquí sí creo que tenemos que hacernos cargo de esta realidad, siempre ha tenido la mano metida en Centroamérica? Por más de que hay movimientos emergentes heroicos, guerras civiles, movimientos auténticamente revolucionarios, bastiones, ¿no? Claro, está Arbenz en Guatemala. Yo no dudo que haya una ola humana que dice basta de esta inclemencia, me voy para el norte a buscar futuro, pero señores, yo sí creo también que hay una mano que mece la cuna desde los intereses estadounidenses, queriendo provocar, quizá acelerar las respuestas frente al problema migratorio, queriendo quizá legitimar las visiones de muro de Donald Trump, queriendo tomar con mayor control los gobiernos centroamericanos siempre débiles frente a Estados Unidos, pero lo que a mí sí me queda claro es que ahí hay un juego de la geopolítica que tiene que ver con estadounidenses, que tiene que ver con demócratas, con republicanos, y que en este caso quizá incluso están desviando la mirada de los problemas que tenía Venezuela para centrarlos en Centroamérica. Por lo pronto yo creo que entonces nos pone a nosotros en el dilema de qué querrá hacer el presidente López Obrador. ¿Llevarse bien con Donald Trump o, como lo había ofrecido, negociar con él
una iniciativa que restablezca las oportunidades en toda esta franja mesoamericana, como lo intentó hacer Vicente Fox. Gerardo. Bueno, Pascal, pues nomás dos cositas. Yo creo que el asunto también está en el origen de esta migración, ¿no? Que es un origen producto de la represión, producto político y también económico por la depopulación que existe, no solamente en Honduras, en otros países, pero se ha concentrado en Honduras. Y digamos que son los mexicanos de Centroamérica esencialmente. No es que los mexicanos eran los únicos que migrábamos a Estados Unidos, pero los migrantes eran mexicanos antes, ahora son los hondureños, aunque sean todos centroamericanos. La migración creo que no nos debe sorprender a los mexicanos ni al mundo. El mundo es de migrantes, no es una frase demagógica como se acostumbra en las redes sociales. Por motivos económicos, por motivos políticos, por motivos alimenticios, por motivos religiosos. El mundo es la historia de las migraciones. El primer migrante, me lo voy a decir como chiste, pues fue Adán, expulsado además del paraíso. Desterrado. Desterrado, sí. ¿Cómo se llama? Noé sacó a los egipcios de Israel, luego las 12 tribus de Egipto se fueron a poblar el mundo, los aztecas venían de Aztlán para acá, los otros pasaron por el estrecho de Bering para fundar Estados Unidos y siempre nos estamos moviendo por todo el mundo. El problema es el origen. Y aquí sí, efectivamente, así como los mexicanos íbamos por cuestiones económicas a Estados Unidos, o seguimos yendo todavía. En el caso de los hondureños hay cuestiones de represión, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de población de la región. Y ciertamente los mexicanos, es lo que yo creo que ahí, Pepe, es donde las diferencias no estábamos acostumbrados. Cuando pensamos en la figura de asilado y refugiado en México, por lo menos para las nuevas generaciones, pensamos en el refugiado político. ¿Sí? La Comarra a eso se dedicaba. Huyeron de Guatemala de los caiviles, por la represión de los caiviles y lo llevaron a Campeche. Aunque ellos no buscaban llegar a Estados Unidos, buscaban simplemente un lugar donde asentarse más allá de la frontera. Exactamente, entonces por eso no pensamos en la Comarra en este Esa caso. es la diferencia. Porque no los vemos como refugiados ni como asilados, ¿no? Bueno, México no se le puede negar su tradición de dar refugio a migrantes, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, en la primera los japoneses, en la Segunda y pero en la estos, Guerra Civil. en principio, no quieren quedarse en México. No quieren quedarse, Pascal, pero el fenómeno se está dando. Tú lo sabes, ustedes lo saben, tengo muchas raíces en el centro del país, viajo frecuentemente al Bajío y el Bajío está lleno ya de hondureños, de dos tipos de hondureños, los que van rumbo a Estados Unidos intentando pasar y los que ya regresaron y se están quedando. Es muy común ya ver en los municipios abajeños, por decirlo así, en los semáforos o en los topes, muchas mujeres jóvenes, especialmente negras, con niños pequeños, pidiendo limosna o en las vías del tren, en los semáforos, o gente pidiendo trabajo. De tren, ¿no? Es el paso del tren, de lo que la bestia después, aquí los deja la bestia en Ecatepec, se siguen para el norte bajo ese tren. Entonces, y también vienen de regreso. Por ahí cambian también, ¿no? Por ahí cambian, si no me equivoco fue en Celaya o en Acámbaro, donde hay un cambio de vías. Entonces, sí ocurren los dos fenómenos, los que van y los que ya vienen de regreso y que ya vienen con una o dos deportaciones y que ya no pueden, aunque lograsen pasar, ya no van a tener ninguna oportunidad allá. Y eso se está viendo mucho ya. Sí, no creo que en principio sea un gran mal económico lo que puedan causar 3, 4 mil o los que sean los 400 mil a México, porque la mayoría va para allá. Pero sí ya empieza a haber la otra migración hacia acá, de los que no pudieron pasar o los que regresaron. Y eso, pues sí. En estos días hubo un hecho por ahí de medio violencia, si no me equivoco, en la ciudad de Celaya, una de las calles de la ciudad, con un hondureño al que hubo gente que intentó golpear, acusándolo de que quería robar, lo cual aparentemente no es cierto. También se están dando esos rasgos de xenofobia. Sí. Y sobre todo en un momento, creo que provoca mucho, en un momento que el país no está mal, pero no está en sus mejores tiempos, sobre todo en el empleo, pese al crecimiento del empleo, y haya una promesa de dar visas de trabajo. Yo no sé cómo los chiapanecos van a reaccionar cuando estos migrantes tengan visos de trabajo en México, si es que cumple una de sus nuevas promesas el próximo presidente de la República. Hay que recordar que también con motivos económicos los guatemaltecos que venían a Chiapas a trabajar en la pizca del café, pues tenían muchos problemas con los ciudadanos locales. Incluso, acuérdense, las guardias blancas de los grandes emporios cafetaleros de Chiapas, surgido a raíz de eso, ¿no? Sí, claro. Eso también hay que verlo, y ese es donde puede provocarse estas situaciones. Tú no tienes razón, estos migrantes no tienen
la etiqueta de asilado político, ¿no? Ni de refugiado político, y entonces por eso les va más mal de lo que van. No quiero decirlo, quizás estamos pagando el karma estamos pagando, no el karma, el muro de esa manera, ¿sí? Wow. El señor Trump está presionando, y entonces tanto la política del presidente, que a mí me parece correcta, Peña Nieto, de decir, entren en orden, no hay ningún problema. Nunca ha habido ningún grupo de mexicanos, ni de 100, ni 200, ni de 1000, ni de 3000, tratando de entrar a Estados Unidos como están entrando como intentaron la semana pasada los hondureños, como presión política. Nunca en la historia de la migración mexicana que yo recuerdo. A lo mejor estoy equivocado. Además, no es la mejor forma de entrar. No, es claro decir, que no. Es decir, quienes están marchando desde San Pedro Sula, Sí, que la ciudad creo más que violenta del se han hecho visibles, lo cual atenta contra ellos mismos. la estrategia de una persona que quiere mojado, entrar pasa de incógnito. sin Que pasa de documentos incógnito Sí, a Estados Unidos. Y eso nomás para terminar, Pascal, pues ese es el asunto de que vienen de otra manera. Y por otro lado, si ofreces eso, pues los estás frenando, ¿no? Entren con orden. Y por otro lado, el presidente electo dice, les doy visas de trabajo, ya no vayan a Estados Unidos, se quedan a trabajar en México. Estamos pagando el muro. Es muy buena frase. Martín, Yo Es muy veo buena un frase. choque de tres realidades y es como la tormenta perfecta. Sí, claro. Cuando se habla en materia económica de que se juntan varios factores, tanto extranjeros como internos en cuestiones financieras, se desata una crisis, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un asunto, yo lo veo como el choque de tres realidades que nos estallaron al mismo tiempo. Primero, un tema externo, las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos. Hay muchas manos metidas, sobre todo de demócratas, en esta movilización. En esta teoría de la conspiración se manejan 5 o 6 hipótesis, especuladoras todas o de especulación todas, en donde hay un nombre que resalta que es George Soros. Y acusan a George Soros, un filántropo con mucho dinero en Estados Unidos, de estar detrás del financiamiento de muchos de estos grupos promigrantes que vienen de Centroamérica, particularmente de Honduras. Pero también es una realidad que a Donald Trump le conviene para su discurso del famoso muro, como decía Gerardo, ahorita, ¿no? utilizar este tema para decirle a sus ¿Ya votantes ven? Ahí ven. republicanos, para eso necesitamos un muro, para frenar esta ola de delincuentes, de violentos que quieren entrar al país, Terroristas. y es una amenaza nacional. Bueno, llegó a decir, como dice Ivonne, que entre los migrantes se escondían terroristas del Medio Oriente, pero no lo tengo documentado, dijo. Pero ya en el discurso está. Ya está el tema. Pero un aspecto interno es este doble discurso del gobierno mexicano de, por un lado, pedir garantías y respeto a los derechos de nuestros migrantes, y por el lado de tu frontera sur, una serie de violaciones a derechos humanos impresionantes desde el momento en que la corrupción ha imperado desde hace varias décadas en el Instituto Nacional de Migración. No se nos olvide que en el periodo de Cecilia Romero como presidenta, así como es. directora del Instituto Nacional de Migración, se dieron una cantidad de denuncias impresionantes de cómo los agentes migratorios eran los mismos que encabezaban grupos de migrantes ilegales para es. cruzarlos a Estados Unidos. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer, y finalmente una tercera realidad, la de estos hombres, mujeres, niños, ancianos, que están deseosos de dejar ya una situación socialmente Sí, eso intolerable en eso su no se país, niega, ¿no? y que No se lamentablemente los señores tienen razón o las señoras tienen razón, aún gente herida, lisiada, Sí, ahí viene caminando en la marcha. Lo triste es cómo son utilizados políticamente por todas estas manos que están en juego en este fenómeno. Tenemos que hacer una pausa, Pepe, y regresamos enseguida con más en esta discusión en Entre Líneas. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Estamos hablando esta noche sobre la caravana migrante. Pepe, tú A mí querías me gustaría retomar lo que decía Martín de estas tres dimensiones, porque creo que las tres ilustran el que podía ¿Por qué no haberse... recapitulamos las Sí, tres a ver, dimensiones? lo primero, si quieres, a ver, creo que en las tres, ahora las digo, Estados Unidos. se podían haber previsto, porque había elementos suficientes para hacerlo. En el caso de Estados Unidos, no es nuevo. Desde hace ya un rato, Estados Unidos está tratando de empujar acuerdos con México sobre el tercer país protegido, a fin de que aquí le paremos en la frontera
la emigración de Centroamérica. Eso no es nuevo, ni viene con la caravana, viene de mucho más atrás, es decir, conocían cuáles son las pretensiones y qué rol quería que jugáramos en la política migratoria. Quizá, como decía Gerardo hace rato, otra manera distinta de construir, edificar el muro que no se puso en la frontera. Oye, norte. nada más como apunte, antes de esta caravana hubo el fenómeno de los niños no acompañados. Claro, ¿no? así es. Que hizo muy visible la migración centroamericana. Absolutamente. Y ahí comenzó ese tipo de comentarios, por ejemplo. Ese es el segundo argumento. A ver, es un fenómeno, y ahí coincido con Gerardo, la migración es un fenómeno estructural. Son gentes que están huyendo de Centroamérica por la violencia y por el hambre, por las condiciones de vida. Esa es la verdad. Y eso tampoco es nuevo y se reflejó, por ejemplo, en lo que decías hace un momento de la división. Creo que ni siquiera necesitas la mano negra de Estados Unidos metido en Centroamérica. Es un fracaso de los gobiernos centroamericanos en sí mismo. Claro. Y la mejor prueba es Daniel Ortega, claro, sin ir más lejos. Pero ahí hay otro elemento que te hace saber que sí se podía haber previsto. Son, además, lo decía al principio, 400,000 los que pasan al año. ¿Desde hace cuánto tendríamos que haber fortalecido la Comisión de Protección para los Refugiados? Oye, Pepe, sí, 400,000, interesante que lo digas, pero frente a la población del Triángulo Norte, que son 32 millones. Sí. O sea, el fenómeno podría crecer explosivamente en cualquier momento. Es que justo hacia allá iba mi comentario. Si esto lo estamos viviendo con estas escalas, la posibilidad de que se incremente más bien tendría que ser un aprendizaje para prever cuál política migratoria va a asumir, en efecto, el próximo gobierno. Y no puede ser la de este. Y ahí está el tercer elemento. Por supuesto que este gobierno se durmió. Casi 10 días después del cruce de los indocumentados, sacan un programa ofreciéndoles empleo temporal, identificación temporal y una serie de garantías, protección humanitaria y defensa y cuidado a aquellos que estén en Oaxaca y Chiapas. ¿Dónde está el detalle? Pues lo ofrecen cuando la mayoría ya pasó de Chiapas. Está pasando, cuando salió el programa, estaban ya cruzando, me parece que es Arteaga, ¿no? La frontera. Arriaga, perdóname. La frontera con Oaxaca. ¿No es eso una prueba de lentitud, de falta de previsión, de posiciones reactivas? Y si eso no nos sirve para construir una política migratoria real en el próximo gobierno, que creo que va mucho más allá de simplemente decir, como ya ofreció el presidente electo, les vamos a dar permisos de trabajo. Claro. Y donde comen dos, comen cuatro. Y le echamos más agua a los frijoles. Y le echamos más agua a los frijoles. Son buenas declaraciones, pero eso no constituye una política migratoria frente a la problemática que en efecto puede venir en los próximos años. ¿Ivonne? Yo diría que habría que analizar también la parte de la dolarización de la economía centroamericana y parte de la nuestra. O sea, son sociedades, son poblaciones que viven de las remesas, que viven de las transferencias económicas y que exhiben la inviabilidad económica de los sectores que se quedaron a la saga, pues, del capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, me gustaría que se retomaran estos estudios que han venido desde tiempo atrás, por lo menos 2 décadas, ¿no? 2000 las teníamos, y las promesas, yo recuerdo perfectamente a Aguilar Sincer, que en aquel momento era del equipo de transición de Vicente Fox, pidiendo perdón en el Congreso salvadoreño, en el Congreso de Guatemala, en la gira de Vicente Fox como presidente electo, y diciendo en esos congresos, nosotros ya no vamos a hacer el daño que les hacemos, que es el mismo que nos hacen en la frontera. Lo que quiero decir es que hasta hoy lo que tenemos son efectivamente, como señala José Buendía, muchos buenos propósitos, muchas promesas frente a una realidad que obligaría, creo, a retomar políticas públicas muy serias de nuestra condición económica continental. Y ahí entran mis dudas de qué tanto el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de encontrar el justo medio entre globalización, entre economía regional, entre situaciones que están ahí, que tienen que ver con tendencias económicas continentales y su proyecto para México. Porque
siento una especie de sueño de viejos años, de la economía de los años 50, 60, 70 por parte del presidente electo, cuando esta globalización era otra, y regresar a ofrecer fórmulas que no calzan con estos límites de la economía regional que estarían obligándonos a reconocer los límites de esa economía y por lo tanto respuestas más globales, ¿no? Yo no sé qué tanto se la está tomando en serio, pero el hecho es que la caravana migrante sí nos está diciendo que eso estalló. Y estalló y que nos va a obligar, como señala Gerardo Galarza, a saber de qué tamaño queremos pagar el muro. Estalló sustitución con del muro. 4,000. Con O sea, 4,000. es decir, ¿qué pasaría con una caravana Supongo que fuera lo doble, que fueran Sí, 8,000. 8,000, Que fueran 12,000, 8,000. sí. Es muy poco, como dicho, para los 32 millones que se nos pueden venir encima. 8,000, son 4,000, pero digamos que fueran 8,000. Sí, no es es decir, nada. cualquier cosa arriba de 4,000 va a ser un fenómeno. ¿Otra explosión? Una explosión, sí, sí, sí. Ahora, ofrecer visas de trabajo suena más como un discurso de campaña que como Totalmente. una política pública, ¿no? Totalmente. A ver, yo quisiera retomar lo que decía Pepe Buendía y vincularlo a este tema de la percepción social sobre la política migratoria, primero del gobierno saliente y en segundo lugar del gobierno que está entrando, que ya fijó una posición, como lo han comentado Pepe, Pascal, sobre la posibilidad de acoger a muchos de los migrantes que legalmente estén en el país o que hayan pedido entrar a México, ofrecerles beneficios para mejorar su situación humanitaria. Y me refiero al tema de la polarización social. Pepe sacaba a colación una encuesta que se hizo periodísticamente hablando en una semana para medir el pulso de la opinión pública sobre quién estaba de acuerdo en que se les recibiera y se les apoyara y quienes decían pues que no se les den beneficios, que no se les dé trabajo, porque los mexicanos de eso estamos pidiendo nuestra limosna, o por lo menos muchos millones de mexicanos están en el desempleo. Y sale casi parejo. ¿Qué quiere decir esto? Está otra vez polarizada la sociedad. Y si vemos la personalidad política del presidente electo, su personalidad política es polarizar. Lo estamos viviendo en temas cruciales, si quieren, para el desarrollo económico del país, como el nuevo Aeropuerto Internacional de México, donde hay una gran polarización y donde en la última semana, bueno, pues hubo muchas voces al respecto. Con el tema migratorio está pasando exactamente lo mismo. De lo que se trata es de polarizar la opinión pública para que al final del día, como lema de campaña, se adopte el hecho de decir: vamos a someter a consulta el hecho de que si les damos auxilio, si les damos casas, si les damos empleo a los migrantes, y que eso se convierta también como en una de las políticas socialmente aceptadas por el próximo gobierno que toma posesión el 1 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente se le está dando un uso político a un tema que no es nuevo para México, como decía Pepe, como es el tema migratorio, y sobre todo las previsiones de que este tema ya nos estalló en las manos. Y volvemos otra vez al asunto. O sea, lo que estamos viendo es el uso político de conflictos ancestrales del país, como el tema de la llegada de migrantes que cruzan de Centroamérica y pretenden llegar a Estados Unidos, y el mejor ejemplo es organizar todo en la ciudad para recibirlos en unos días más, e incluso hay intentos de llevarlos a la Cámara de Diputados, porque eso viste, eso, Claro. Eso es lo de hoy. Es campaña, es campaña. Eso es lo que hoy polariza a la opinión pública, y hay que vivir de la polarización de la opinión pública, cosa que, en mi punto personal, no es lo más conveniente para que un país reflexione sobre cuáles son las mejores decisiones que como país nos pueden ayudar a superar nuestros problemas, tanto nacionales como con el resto de la comunidad con la que convivimos diario, que puede ser Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, ¿no? Claro. Mira, yo de acuerdo con lo que dice Martín, pero yo quiero retomar el asunto del proyecto del nuevo gobierno para México en estas cuestiones de migración y otras cosas. Pasa por la economía. ¡Claro! Sí, y entonces lo estamos viviendo no solamente en México, pero nosotros queremos ser, siempre que hemos querido ser líderes. Ya lo están viviendo Estados Unidos. El regreso al proteccionismo.
que es la política de los años 60 y los años 70 en México. Y en Estados Unidos, el lema de campaña de Donald Trump fue hacer grande otra vez América, ¿no? Igual se está poniendo acá. Y esto va precisamente en contra de el mayor número de empleos, quizá mal pagados, hay que decirlo abiertamente, pero que finalmente hay cierto número de empleos. La firma de la renegociación del Tratado de Libre Comercio pronto va a empezar a dar que hablar cuando ni siquiera todavía está vigente, cuando los términos siguen siendo de la anterior negociación con Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Esta semana también la planta Honda en Guanajuato, no lo ha anunciado oficialmente, es una filtración que ocurrió en Guanajuato, está planeando dejar de producir un carro compacto que se exportaba a Estados Unidos porque sale más barato producirlo aquí y regresarlo a Japón, a su planta de Japón, a cambio de traer otro modelo, pero que implica una desinversión y por lo tanto desempleo para los trabajadores, para quienes ya estaban trabajando para la región, pero no solamente para Honda, sino para los proveedores, los proveedores externos de Honda que aportaban llantas, que es una larga cadena. La famosa planta aquella de Toyota que se anunció también en el Bajío, que iba a ser la más grande del mundo, ya desinvirtieron y ahora va a ser una plantita que va a producir por ahí alguna camioneta, ya no el modelo que iban a exportar a Estados Unidos, y que esto tiene que ver, y entonces el proteccionismo, el proyecto proteccionista de estos nuevos gobiernos que están arrasando en las elecciones, hay que reconocerlo, en América, en Europa y en todos lados están arrasando contra el demonio neoliberal. Turquía, Italia, Filipinas. Hasta Inglaterra, con el Brexit, que no hayan llegado al acuerdo, pero el Brexit, ¿no? Ante el demonio neoliberal, va a traer estos mayores problemas. ¿Por qué? Porque los pobres de Centroamérica, los pobres mexicanos, los pobres de España, los pobres italianos, todos los pobres seguirán siendo pobres sin una opción. Y la única opción va a ser la migración. Las migraciones siempre tienen atrás un problema o un beneficio. No hay otra manera. Si tú estás bien en tu lugar, no migras a ningún lado. Siempre, o porque tienes un problema o porque donde vas a tener un beneficio. Una guerra, una crisis económica. Sí, política, religiosa, lo que tú quieras, pero siempre tiene una motivación. Es que yo creo que justamente ha sintetizado, Gerardo, lo que yo intentaba exponer cuando decía, es un asunto de si vamos a tomar el viejo modelo o vamos a asumir las limitaciones de las tendencias económicas globales. Y el punto es ese, el proteccionismo es adversario de la migración. Claro. El proteccionismo está contra los flujos migratorios. Una segunda generación de tratados tendría que incluir el libre flujo de la mano de obra o del trabajo, que era lo que se quedó pendiente en el primer tratado nuestro. Y ahora eso está ahí, ya hicimos mutis, ya no se toca el tema. De hecho, ese es el punto. Entonces, ¿le vas a dar caridad? ¿Le vas a dar unos papelitos a los migrantes centroamericanos para que tu agenda popular, populista siga agrandándose? ¿O vas a asumir la responsabilidad de entender que es un flujo que tiene que ver con la parálisis económica de esa parte de la región mesoamericana que te toca y frente a la cual pues no te puedes hacer amigo de Donald Trump sin diseñar una estrategia decorosa que no lo contraponga con Donald Trump? Ese es el tema. Y creo que es importante recordar aquellas políticas del pasado que algunos quieren revivir. Se dice que México que ha sido un país con los brazos abiertos para los migrantes. Es cierto ante ciertas oleadas específicas. Pero en los demás casos no, ¿eh? No. En los demás casos era muy difícil ser migrante en México. Hay una novela, a mí me sorprendió mucho, lo voy a hacer el comercial, hay una novela de un escritor, hijo o nieto de inmigrantes españoles, que se llama México con J, él es de Guadalajara, se llama Antonio Ortuño, muy joven, en donde el mito de la migración española, tanto interna, digo, entre ellos, entre los migrantes como en México, pues queda hecho pedazos en el sentido de lo que hemos visto. Frente a los españoles, frente a los niños de Morelia, somos muy, muy, muy generosos, ¿sí? Frente a los de Chipilo, de Puebla, los alemanes, ¿sí? Pero no frente a los orientales que llegaron a Sinaloa, ¿no? No, bueno, también hay historias de terror. Historias de terror. Claro. Pero la mayor parte del tiempo de esa época era un país muy difícil para llegar como migrante, instalarte. O sea, no era sencillo en esa época, y creo que tiene que ver mucho con el proteccionismo que entonces había. Exacto. ¿No? Bueno, yo siento, fíjate, que ese tema
también es relativo en el proteccionismo actual. El proteccionismo rechaza la migración de cierto tipo, no de otra. Cuando se trata de gente calificada, cuando se trata de personas con niveles académicos o profesionales, es mucho más fácil aprovechar la globalización. Y de hecho hay una comunidad, digamos... masivo no lo integran. Es que te voy a decir... Es que voy a otro punto. A ver, digamos, sí hay una cierta comunidad cosmopolita en esta globalización que se mueve sin problema a pesar de nacionalismos y proteccionismos. Sí, pero eso no es una migración problemática, eso es una migración casi natural. De acuerdo. El problema es que la migración masiva es lo que estamos viendo. Es la de los pobres. ¿Sí? Exactamente. Ese es el tema. El tema es, no hay un rechazo a la migración solamente. Hay un rechazo especialmente a los pobres. Por eso. Claro. Al movimiento de pobres que va buscando porque son trabajo desechos o huyendo de un modelo de la violencia. Que generó Ese es el tema. pobreza, que generó rezagos, que generó inconformidad social y que generó toda una clase social que viene desprotegida. Y ese es el gran drama, porque además se convierte no en una crisis migratoria, se convierte en una crisis humanitaria. ¿Qué es lo que está pasando en el sur con estos grupos? Ahora, fíjate qué dilema, porque si esa situación estructural de la economía global lo llevas o lo contrastas con el célebre lema de por el bien de todos, primero los pobres, ¿cuál es la política que podemos esperar migratoria del próximo gobierno frente a un problema al que se le va a venir encima? Y que se metió, creo que incluso de manera adelantada, porque quiso, incluso antes de tomar posesión. Sí. Pero que, en todo caso, si es real, si es verdadero el lema, pues vamos a tener que verlo reflejado, por ejemplo, en el presupuesto. ¿De qué manera? A ver, no hay política migratoria. Más personal del Instituto Nacional de Migración. No hay política migratoria que no sea real o pueda ser eficaz si no la sustentas. En financiamiento, ¿cuánto dinero le vas a meter a la Comar, al Instituto de Migración? Y además que sea socialmente aceptada. Pues de entrada le tienes que buscar un edificio, ¿no? Porque no tiene ni sede. Quedó inhabilitado en 2017 con el temblor. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más en el programa. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando sobre la caravana migrante. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos días? Ya decía Pepe Buendía, la caravana pues siguió su trayectoria ya saliendo del estado de Chiapas, entrando al estado de Oaxaca. Está previsto que venga a la Ciudad de México. Decía Martín, está previsto que estén en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Y después pues seguirán su ruta hacia Estados Unidos. Puede ser larga, puede ser de varias semanas. Se van a atravesar las elecciones intermedias en Estados Unidos, ante las cuales Donald Trump los ha usado como parte de su discurso. ¿Qué es lo que puede venir con esta caravana en las próximas semanas, Ivonne? Yo creo que le obligará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a tomar definiciones menos mediáticas, obligadamente. Va a estar muy difícil, Ivonne. Va a ser imposible. Obligadamente. Bueno, acompañadas con otras. Lo que pasa es que creo que tenemos que entender que para Donald Trump y los estadounidenses que lo respaldan, que son 100% antimigrantes. Claro. Los mexicanos y los centroamericanos son lo mismo. Claro. Ahí no hay de primero, de segundos, ahí son todos esos que les quitan trabajo. Entonces, creo que frente a la precaria negociación que tenemos de que yo lo voy a convencer, dice López Obrador, voy a ver, tratar de ver cómo le hacemos, pero le vamos a dar una salida a toda la región mesoamericana, lo ha ofrecido así. Por lo pronto creo que México, el gobierno actual y el entrante van a pagar los platos rotos de esta caravana, porque no van a pasar, Pascal, tú lo sabes, ¿no? Visibilizados y con una exposición que me parece dramática de los gobiernos fallidos. Recordaba yo que se dijo mucho que el sexenio de Felipe Calderón era estado fallido. Creo que donde sí tenemos estados fallidos es en Centroamérica, particularmente en Honduras y en Nicaragua, y esta crisis humanitaria, literalmente hablando, lo refleja. Son víctimas del narcotráfico, de las pandillas, de la falta de crecimiento económico
y de la extorsión. de la Situación que estamos estamos en México, ya está presente en México. Exactamente. Entonces, decía algo nos va a dramático. obligar. Un migrante decía que en Honduras te matan o te mueres. Exacto. Entonces, ese es Qué cosa tan Y, fuerte. y hay otra cosa dramática, Pascal. Uno de los migrantes que entrevistamos en Excelsior ya estuvo antes en la matanza de San Fernando, Tamaulipas. Eso es lo que yo O quisiera. sea, caramba, dices, bueno, y sigue en su afán de llegar a Estados Unidos o por lo menos de continuar en este fenómeno migratorio, huyendo de un país que no sabes si aquí va a encontrar algo peor o algo similar que lo que vivían en su más país. que su afán, así su desesperación, ¿no? Exacto. Así Bueno, el nivel de Sí, su el afán desesperación. un afán producto de la desesperación. Ahora, en México, lo que tú planteas, Pascal, es ver qué rutas se van a seguir. Cuando lleguen a la Ciudad de México, ¿hacia dónde van? Si vas por el lado del Bajío rumbo a Tijuana, Ajá. que es muy largo, O por acá, Tamaulipas. por Tamaulipas. Quizá algunos podrían intentarlo por Chihuahua, que también es muy difícil por la zona desértica. Pero creo que el asunto tamaulipecos es la manera más fácil de llegar a la frontera. ¿sí? por lo menos la más corta. Por lo menos la más corta. Si no, la más fácil, sí, claro. Tienes toda la razón, la más corta. Oye, y la más peligrosa. No, por a eso mí, a mí la verdad es que hacia adelante, sobre tu pregunta, lo que más me preocupa es que, a ver, cualquier política que tome el próximo gobierno sobre este tema va a requerir aceptación social. ¿Y cómo construir aceptación social Con una si encuesta. les llamas invasión? Con una encuesta. No, pero es que fíjate Bueno, el una lenguaje, encuesta. fíjate el lenguaje. Invasión. Invasión de centroamericanos a México. Cuando el presidente de Estados Unidos dice son amenazas a la seguridad nacional. Cuando internamente, decía Martín hace rato, coinciden hablar de la caravana y la cantidad de centroamericanos o bandas de centroamericanos que están supuestamente cometiendo delitos en la ciudad. A ver, con este nivel de discurso y con estos mensajes, ¿qué clase de política va a tener migratoria? Va a tener aceptación social. La verdad es que es muy difícil. Y lo estamos viendo en algunos datos. La sociedad mexicana hoy, y creo que hay que decirlo, porque si no lo decimos, entonces luego nos vamos a sorprender, está teniendo niveles, digamos, de intolerancia y de rechazo a los extranjeros mucho mayores de los que se había visto no antes. solo los extranjeros, la polarización social en México, hay que decirlo, yo creo que existe hasta crispación social. Su punto más álgido fue el 1 de julio, pues, primera semana de julio. Sí. Pero sigue, esa crispación social se mantiene en las redes sociales, se mantiene en la calle, se mantiene Y en hay todos grupos lados. que quieren que se mantenga. Bueno. Y lo quieren respetar. Todos los días tenemos a alguien declarando, provocando al grupo de enfrente. Sí. ¿Cómo crees que bueno, haces una encuesta y le preguntas, ¿quiere usted que frenemos a los migrantes que atentan a la seguridad nacional de Estados Unidos o acepta usted que los migrantes les demos empleo? Dos preguntas bastante manipulables o redactadas de cualquier manera para que voten y entonces, mire, tenemos razón con nuestra política. El 3% de los votantes la apoya. A ver, otro escenario todavía peor, que es, a ver, si crecen los sentimientos antimigrantes, pueden ser también terreno propicio para, como ha ocurrido en otros lados, movimientos políticos o líderes que traten de A ver, utilizarlos en la prevención tú tienes razón. electoralmente. ¿Cuántos son? 2 años para acá? Toda la migración hacia Europa. Lo vivimos y no lo hemos aprendido. Todos los sirios a Turquía, a Alemania, los africanos a Italia, los africanos a España, hasta todo el Mediterráneo, las tragedias del Mediterráneo. Y lo estamos viendo, sabemos que somos una zona de migrantes y no, ningún gobierno ha tomado, ni los mexicanos ni los de la zona, ninguna medida real. Pero yo creo que aquí Absolutamente. podríamos De acuerdo. asistir, Pascal, a un fenómeno en dos partes, tipo el sismo Claro. de 2017. Sí. Primero una emergencia de solidaridad. Yo ya me imagino a todos nuestros jóvenes sensibles, qué bueno que Recibiendo a los los que son migrantes así, en la- recibiendo a los migrantes, las familias, reuniendo alimentos, Sí. poniendo campamentos, quienes van a querer irse a dormir y a atender, los médicos, en una especie de experiencia inédita de solidaridad real, auténtica, sin duda, pero muy mediática, muy en línea contando la historia. Y pasados los días veremos si hay política pública, porque una cosa es la caridad, la solidaridad y otra cosa son las salidas de fondo. ¿Cómo pasó el 19 de septiembre? Nuestro déficit de reconstrucción es mayor al que vivimos en 85 en términos de respuesta de Estado, ¿no? Y nuestra solidaridad también fue más grande, pero se quedó en eso. Creo que por ahí puede ir la historia. Exacto.
Martín. Dicen que la escasez, digo que el amor acaba. El amor sale por la puerta cuando la escasez entra por la ventana, ¿no? Y efectivamente, yo creo que ese es un fenómeno previsible de que en una primera instancia, así como se manifestó una gran xenofobia por parte de un porcentaje importante de la población, en un momento dado nos vamos a volcar a una ayuda humanitaria que lo requieren estos grupos. Pero tú no puedes vivir de una política donde das caridad, como decía Ivonne, sino hay que tomar acciones más de fondo, no solo para promover el desarrollo de Centroamérica. Yo veo con buenos ojos lo que en un principio dijo este gobierno cuando todavía no se desataba la caravana migrante, ¿se acuerdan? Ahí está el Tren Maya, ahí están las obras que podemos involucrar a Centroamérica, pero yo creo que va mucho más allá de hacer obras de caridad. Yo creo que va mucho más allá como región centroamericana o latinoamericana, incluyendo a México, a Estados Unidos y a Canadá, buscar políticas de desarrollo regional. En la carta, López Obrador le dice a Donald Trump de ese desarrollo regional. Exactamente, para evitar que las poblaciones de Centroamérica o Sudamérica busquen el sueño de su desarrollo familiar, personal, profesional en otro país que no es el suyo, y que, como dijo el presidente electo, quien quiera viajar a otro país lo haga por gusto y no por necesidad, ¿no? A pesar de eso, el temor de siempre. O sea, el diagnóstico más o menos es claro. Incluso habría que agregar no solo la carta, sino los viajes y el acercamiento del próximo canciller, de Marcelo Ebrard, con los países centroamericanos. La primera reunión internacional, la entrevista internacional de López Obrador fue con Guatemala. Sí. Ahora, del diagnóstico a la consecución de políticas, generalmente la definición y implementación se nos cae. Ahí es donde está buena parte del quid, ¿no? Las zonas económicas en papel están divinas. Exactamente. Las zonas económicas, ¿no? Especiales. Nada más que Especiales. funcionen. Nada más que ni siquiera se han instalado nada. Es decir, hasta que no se aterricen las cosas. Es que el voluntarismo ya falló varias veces. Ese es el punto. Sí, ahora. ¿A quién te refieres? Digo, Al mundo. hay que insistir en las dimensiones del problema. Decía yo, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, son 32 millones de personas. Es decir, lo que vemos de la migración por goteo de 400,000 al año, o esta caravana de 4,000, no es nada frente a la dimensión del problema, ¿no? Claro. Y entonces, cuando se ofrecen visas, creo que inmediatamente hay que preguntar cuántas. Sí, claro. ¿Y para qué fuentes de trabajo? ¿Y para ¿no? qué fuentes de trabajo? Claro. Porque ya tuvimos el caso, y lo señaló Gerardo Galarza, de los paramilitares. No olvidemos que son juventudes, en muchos casos los más propensos a salir, que tienen que ver con estas maras, con estas bandas juveniles, con este pandillerismo que también es puente hacia el crimen organizado. Entonces, ¿qué vas a hacer para desactivar estas regiones donde esta carne de cañón es también potencialmente transitable para los fines del crimen organizado? También amnistía ahí, perdón y olvido, es decir, es muy complicado el fenómeno migratorio porque conlleva también el problema de la seguridad. Sí, pero implica necesariamente, y ahí coincido con lo que decía Pascal hace un momento, implica regulación. Sí. Tienes que decir, a ver, de qué tamaño es el pastel, cuánto puede pasar, dónde lo vamos a colocar. Sí. A eso se le llama orden, ¿no? Claro. O sea, una cosa es entrar a tropel y otra cosa es entrar ordenadamente, ¿no? Y la diferencia entre migración y refugiados, porque hay un estatus ahí. Sí, claro. Naciones Unidas ahí tiene todo Yo el insisto en debate, eso, ¿no? en Sí, la claro. diferencia, ¿no? Buena parte de la xenofobia es ¿por qué? Porque estos no tienen el letrero de refugiados, ¿no? Y cuando hablas de refugiados, lo piensas siempre producto de la violencia o bien por ideología política. Es que Así es. no sé si es porque les falta ese letrero o porque son pobres. Las dos Porque lo cosas que van hay unidas. es el A ver, las rechazo, dos cosas unidas. hay Las dos una cosas unidas. A ver, fobio-pobreza. a ver, vamos No a sé cómo ponerlo decirlo. como es la realidad, Sí. aunque se espanten. Los intelectuales españoles que llegaron a México, ninguno era pobre. Ninguno era un pobre español. Bueno, eran además personas preparadas, Exactamente. calificadas. Pues son personas de calificado que no venían con la etiqueta tampoco de pobre. Tampoco el perfil de quienes huyeron de las dictaduras sudamericanas lo era, ¿no? Exactamente, es otro perfil, o sea, tienes toda razón, sí hay una fobia a la pobreza. Sí. Y ahí no, ¿por qué? Porque ahí no encuentras, salvo garbanzos de libra, como se dice vulgarmente, pues gente con ese nivel
intelectualidad o de preparación, no solamente como intelectual, sino para empleos, digamos, bien remunerados. Es que ¿no? son refugiados económicos en términos Exactamente, reales. todo que es, exactamente. Ahora, en cuanto a la relación con Estados Unidos, ¿tendrá que escoger el próximo gobierno, el próximo presidente electo, entre una buena relación con Donald Trump y una relación latinoamericanista o una visión? ¿Tendrá que escoger entre una y otra? A ver, el peor de los escenarios sería silencio hacia arriba y consultas a la población, ¿eh? Perdón que lo diga así de bruto, pero así lo de que claro. creo, lo peor es que creo que sí va a ser. Si guardo silencio para allá, si no pongo límites, si no establezco una política clara y a la vez aquí quiero... No puedes quedar confrontar, bien con Dios y con el diablo, Sí, ¿no? O difícil. sea, yo también veo esa parte, yo creo que no, o sea, no se puede estar bien con Estados Unidos y estar bien con los presidentes centroamericanos. Y si es yo un creo dilema. que va a formar un bloque latinoamericano para poder enfrentar una política proteccionista como la que hoy estamos viendo de Donald Trump. Es la oportunidad, Martín. Yo creo que el dilema es fuerte, está ahí, no sabemos si lo va a resolver o lo va a enfrentar, pero sería un liderazgo político el de López Obrador, pues de los tamaños y la capacidad de poder sumar a la región latinoamericana, a diferencia de Vicente Fox, que acabó siendo tachado como cachorro del imperio. López Obrador tiene la fuerza por su biografía, por su identidad de izquierda como se presenta y por la escasez de dirigentes de izquierda que hay hoy en las naciones. Frente a Daniel Ortega, pues digo, obviamente arrasa, ¿no? Fíjate que la Y última- López Obrador Bueno, podría más bien capitalizar. incluso la ola de gobiernos de derecha, ¿no? A eso me refiero, solo queda él. La última, si no mal recuerdo, la último bloque México, digamos, mesoamericano, se ocurrió precisamente y por otras razones en el gobierno de José López Portillo, cuando el Así gobierno de es. México se involucró con las guerrillas salvadoreñas y Así nicaragüense, sí, y que le dio a México un liderazgo en esa zona, por lo menos en esos Contadora. países. Contadora. El Después famoso con contador. Miguel Con de la Madrid. Sepúlveda. Con Sepúlveda, con Miguel de la Madrid. Pero desde entonces no ha habido otro intento, salvo el de Fox, fallido, y dudo que esté en las condiciones. Yo apostaría también por lo que dices eso, y incluso mediáticamente es lo más vendible, pero dudo que existan las condiciones para que realmente se pueda organizar un bloque de países mesoamericanos frente a Estados Unidos, ¿no? Creo que Estados Unidos tiene un modelo que quiere aplicar. Canadá no tiene estos problemas de migración. Y creo que en el pensamiento de Donald Trump les dice, Canadá no tiene problemas de migración porque Estados Unidos se los frenamos. Les frenamos a los mexicanos, les frenamos a los estos, que es lo que quiere hacer. Por eso mi idea de que México está pagando el muro. Sí, Estados Unidos es un muro para la migración hacia Canadá. No es que no la haya, pero no tiene Canadá los problemas que tiene Estados Unidos o que tenemos nosotros en nuestras fronteras. Entonces creo que ese es el modelo que está siguiendo el gobierno de Trump. Espérate, México, tú frena. Y sucesivamente va a ir hacia abajo. Guatemala, tú también frena a los hondureños, o de este lado tú frenas estos así, y los vamos como esclusas, ¿no? Para hablar del Contendiendo. canal de Panamá. Pues bien, llegamos al final del programa de esta noche. Muchas gracias a todos por haber seguido esta transmisión. Gracias a nuestros compañeros en la mesa. Quiero invitarlos a que vean el programa que sigue. Es un programa especial de Excelsior Televisión sobre la consulta respecto de dónde quedará ubicado el nuevo Aeropuerto Internacional de México. A continuación lo podrá usted ver. Hasta la próxima.